¿Cómo imaginas que son las brigadas de protección civil en cada centro de trabajo del país? ¿Iguales? ¿Diferentes? ¿Consideras que deben estar organizadas de acuerdo a un mismo criterio o que deben de ser de acuerdo a lo que se le ocurra a cada empresa, a cada estado, a cada municipio? Bueno, este video es para que te sorprendan los resultados en cuanto a cómo es realmente cómo se organizan por cada estado de la República. Nuestro país, por su ubicación geográfica, tiene mayor exposición a fenómenos o agentes perturbadores de origen natural. Dentro de ellos destacan los geológicos, como los sismos, y los hidrometeorológicos, como los huracanes. Pero también tenemos muchos ocasionados por el hombre, y allí es muy grande el número de incendios que se dan diariamente en las empresas, locales, establecimientos y sí, también en casas y unidades habitacionales, por lo que es indispensable establecer estrategias y programas enfocados a prevenir y reducir sus efectos, tomando en cuenta también que las brigadas en los centros de trabajo son el primer eslabón para la atención a las emergencias. Debemos pensar que en todo el país se tiene la misma distribución y hacen las mismas actividades para atender una emergencia. Eso es lo que pensamos todos. Y precisamente por ser las brigadas el primer contacto ante una emergencia en un centro de trabajo, vamos a descubrir cómo es que la legislación de cada estado en materia de protección civil contempla cuáles son las brigadas que deben tenerse en los inmuebles y centros de trabajo. Y también vamos a ver la forma sencilla en que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social instruyó la conformación de las brigadas en los centros de trabajo del país. Te aseguro que los resultados te van a sorprender. En la Ley General de Protección Civil se establece que una brigada es un grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias, tales como primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate. Aquí es donde empieza el problema, porque no le asigna funciones. Esa definición de la Ley General de Protección Civil, pero también la misma Ley General no considera a la Brigada de Comunicación en su definición. En la norma oficial mexicana NOM 002 STPS 2010 se establece que una brigada es un grupo de personas organizadas y capacitadas para emergencias. Será responsable de prevenir la eventualidad de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre dentro de una empresa, industria o establecimiento y cuya función está orientada a salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos. Y las brigadas que instruye que deben de existir en cada centro de trabajo del país son primeros auxilios, prevención y combate de incendios, evacuación y también la brigada de comunicación. Como podemos apreciar, existe ya desde aquí diferencia en el nombre de las brigadas y en las brigadas mismas. Afecta mucho a los centros de trabajo, ya que deben dar cumplimiento a ambas legislaciones. En Protección Civil se tiene la Brigada de Búsqueda y Rescate y en la Secretaría del Trabajo a la Brigada de Comunicación. Si comprendemos que cada brigada debe ser dotada de personal, equipamiento, capacitación, distintivos y que hacen actividades completamente diferentes, podremos visualizar lo complicado que es para el patrón sostener a ambas brigadas para que no lo clausuren o amonesten. Ahora vamos a ver en cada uno de los estados cómo es la distribución que tienen de acuerdo a su propia legislación de protección civil. Vamos a ver cómo casi todos tienen una ley, pero a veces no incluye a las brigadas. Otros tienen o no tienen reglamento y también aquí como en ocasiones sí, pero no siempre exponen cuántas brigadas deben de ser. ¿Será igual para todos o creen que será muy diferente las brigadas que se supone deben contemplar? Recuerden, a partir de aquí inicia la planeación
de cómo atender una emergencia y cómo se puede apoyar un inmueble a otro. Y derivado de esto, la capacitación, los planes de cómo atender cada contingencia y su identificación. De cada estado vamos a ver la legislación que establece la entidad para su implementación y las brigadas que deben tenerse en cada inmueble o centro de trabajo. En el estado de Aguascalientes, las brigadas que se contemplan son primeros auxilios, prevención y combate de incendios, evacuaciones del inmueble, búsqueda, rescate y salvamento. En Baja California, la ley no contempla nada al respecto y es en el reglamento de la ley donde se establecen las brigadas, primeros auxilios, prevención y combate de incendios, evacuación y búsqueda y rescate. En Baja California Sur es en la ley que se contempla a las brigadas y no tiene reglamento. Y las brigadas son primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación y búsqueda y rescate. En Campeche se contempla a las brigadas de primeros auxilios, prevención y combate de fuego, evacuación, búsqueda y rescate y multifuncional. En Chiapas se deduce que las brigadas son las de primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación y búsqueda y rescate. En Chihuahua, las brigadas que se establecen son las de primeros auxilios, prevención de incendios, evacuación de inmuebles y búsqueda y rescate. En la Ciudad de México, donde recordemos, están los poderes de la Unión también, las brigadas son primeros auxilios, prevención y combate de incendios, evacuación y repliegue, comunicaciones, apoyo psicosocial y multifuncional. En el estado de Colima podemos deducir que hay 4 brigadas: primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación y búsqueda y rescate. En Coahuila las brigadas son primeros auxilios, control y prevención de incendios, evacuación y búsqueda y rescate. En Durango, las brigadas son primeros auxilios, prevención y combate de incendios, evacuación y búsqueda y rescate. En Guanajuato, la legislación se expresa más sobre brigadas vecinales y no como brigadas de protección civil. En su capítulo de unidades internas de protección civil señala las funciones, mas no determina con exactitud si son brigadas, y se deduce que son primeros auxilios básicos, prevención y combate de incendios, evacuación de inmuebles, búsqueda y rescate, y otra brigada de vuelta a la normalidad. En el estado de Guerrero, en la ley no se define lo que es una brigada, se deduce que son las de primeros auxilios, prevención y control de incendios, evacuación, búsqueda y rescate. Aquí vemos más aún la importancia de la brigada de comunicación, que de haberse tenido instituida, los brigadistas que pertenecen a esta podrían llevar el seguimiento del fenómeno como un huracán y avisar de su impacto, como lo que pasó con Otis y no avisaron los brigadistas. En Hidalgo también nos habla de brigadas vecinales y las que tiene establecidas son primeros auxilios, combate a conatos de incendios, evacuación y búsqueda y rescate. En el estado de Jalisco las brigadas son primeros auxilios, combate de incendios, evacuación de inmuebles y búsqueda y rescate. En el estado de México las brigadas que se consideran son primeros auxilios, prevención, control y extinción de incendios, evacuación y búsqueda y rescate. En Michoacán, de la revisión a la ley y su reglamento, se puede concluir que en lo que se refiere a los brigadistas comunitarios, se contemplan las brigadas de primeros auxilios, acciones preventivas, alertamiento, evacuación, búsqueda y rescate,
refugios temporales y otras similares, y no se toca el tema como brigadas de protección civil de los centros de trabajo. En Morelos, las brigadas que consideran son primeros auxilios, incendios, evacuación, búsqueda y rescate, y aquí sí contempla la brigada de comunicación. En Nayarit, de la definición se deduce que existen 4 brigadas: primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación y búsqueda y rescate. En el estado de Nuevo León se puede establecer que las brigadas son primeros auxilios, prevención, combate de incendios y contingencias, evacuación de inmuebles, búsqueda y rescate, y dependiendo del grado de riesgo de cada inmueble, habrá brigadas de comunicación y de control de derrames. En el estado de Oaxaca, aparte de que no se identificó la existencia de un reglamento, se mencionan solo como brigadas institucionales de protección civil, sin especificar cuáles son estas brigadas. En Puebla se definen como brigadas vecinales, y de la definición se deduce que existen 4 brigadas: primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación y búsqueda y rescate. En el estado de Querétaro se deduce que las brigadas son primeros auxilios, contra incendios, simulacros y evacuación y búsqueda y rescate. En Quintana Roo se deduce que existen 4 brigadas: primeros auxilios, combate contra incendios, evacuación y búsqueda y rescate. En San Luis Potosí, las brigadas son primeros auxilios, prevención y combate contra incendios, evacuación y búsqueda y rescate. En Sinaloa se deduce que las brigadas son primeros auxilios, prevención y combate de incendios, evacuación de inmuebles y búsqueda y rescate. En Sonora, las brigadas que se consideran son primeros auxilios, prevención y combate de incendios, evacuación de inmuebles, búsqueda y rescate y polivalentes. Aquí es importante aclarar que este es el único estado donde se nombra a la brigada multifuncional de esta manera. Y bueno, crea confusión con respecto al resto de los estados, a lo que marca Protección Civil a nivel federal y a lo que marca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también a nivel federal, referente a la brigada multifuncional. En Tabasco se deduce que las brigadas son primeros auxilios, prevención y combate de incendios y contingencias, evacuación del inmueble y búsqueda y rescate. En Tamaulipas las brigadas son primeros auxilios, prevención y combate de incendios y contingencias, evacuación del inmueble y búsqueda y rescate. En Tlaxcala, en su ley y reglamento no se definen con claridad la conformación y tipo de las brigadas. En Veracruz se establece que las brigadas son primeros auxilios, prevención y combate de incendios, evacuación de inmuebles, búsqueda, rescate y salvamento. En Yucatán no se define cuáles son las brigadas con las cuales se debe de contar. Y por último, en el estado de Zacatecas, las brigadas son primeros auxilios, prevención y combate de incendios, evacuación y búsqueda y rescate. Es muy importante que los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, puedan homologar lo que a brigadas de protección civil se refiere de los centros de trabajo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo solucionó muy fácil con la NOM 002 STPS 2010, en la cual incluso le asignó funciones a cada una de las brigadas. Se puede apreciar que la mayor parte de las leyes estatales no las definen como tal y solo se comenta que forman parte de las unidades internas de protección civil, y en algunos,
estados las equiparan a brigadas comunitarias o vecinales, que es una organización completamente diferente. Aquí inicia la problemática en cuanto a identificación, capacitación y equipamiento que requieren las brigadas. Lo malo es que también reciben un nombre diferente de acuerdo al criterio de quien modifica el contenido de la Ley de Protección Civil. Un ejemplo de esto es que las brigadas que se componen de 2 o más especialidades por las necesidades del centro de trabajo pueden designarse como multifuncionales. Así se denominan tanto por Protección Civil como por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero vean ustedes, en un estado le nombran polivalente, que si bien es un sinónimo, puede crear confusión al respecto. También a la Brigada de Combate de Incendios la denominan de maneras muy distintas en las entidades y en este caso el nombre sí influye en el alcance de sus actividades, al igual que la Brigada de Evacuación, que también la nombran de diferentes formas o la especifican para inmuebles. Nos podemos dar cuenta cómo en verdad es necesaria la homologación. Con la creación de una norma oficial mexicana que a nivel nacional defina el nombre de la brigada, sus funciones, el equipamiento, su capacitación y la cantidad de personas que integren el Comité Interno de Protección Civil, solucionaríamos completamente este aspecto. Recordemos que el 10% de la población fija de los trabajadores de un inmueble deben ser designados como brigadistas de protección civil, por lo que su número se cuenta por millones de personas. Una vez que se defina el nombre de cada brigada para todo el país, ahora viene la identificación física de los brigadistas, con chaleco, brazalete, casco, gorra o como se designe. Y se debe de integrar la brigada de comunicación en el esquema de protección civil como lo tiene la Secretaría del Trabajo. Mucho podrían haber hecho a su favor tanto en el Instituto Nacional de Migración y en el estado de Guerrero por motivos del huracán Otis, si tuvieran en ambos contemplada a la brigada de comunicación, ya que solo la capital de la República y 3 estados más la consideran como brigadas de protección civil. Muchos patrones quieren tener sus centros de trabajo dando cumplimiento a todas las disposiciones oficiales. Sin embargo, que entre las 2 grandes áreas del gobierno encargadas de la protección a la integridad física de los trabajadores tengan diferencias en cuanto a las brigadas de protección civil se refiere, ocasiona desconcierto y descontrol para ellos. Esta definición en cuanto a las brigadas sería el primer paso, pero muy importante para darle solución a esta problemática. Lo que continuaría sería que se le asignen funciones a cada brigada y que estas funciones tomen como base las que desde el año 2010 ya asignó la Secretaría del Trabajo a estas 4 brigadas, para que se complementen y no se contrapongan, como ya ha pasado en algunos estados de la República. Una población más preventiva es mejor que una población reactiva. Si se homologan las enseñanzas y procedimientos de operación de los millones de brigadistas de los centros de trabajo, tendremos una sociedad mejor organizada, ya que estos trabajadores son brigadistas y además forman parte de un núcleo familiar que es el mismo que puede estar expuesto en sus hogares a los mismos factores o agentes perturbadores que afectan a los centros de trabajo. Por eso, una persona que se capacita en un centro de trabajo ayuda también en su hogar. Evitemos que esté descentralizado y sin rumbo el actuar de las brigadas. Promovamos la homologación. Es el primer paso a una gran integración a nivel nacional para actuar ante una contingencia.